Muy buen día, un cordial saludo al grado presente. En esta ocasión me dirijo a ustedes con el propósito de defender el trabajo de grado como requisito a optar al título de ingeniero civil, el cual lleva por nombre Puente Cerrajero Portuguesa, ubicado en el caserío de Camburito, municipio de Araure, parroquia Araure, estado portugués. El capítulo 1 corresponde al problema y la constitución del problema. Los puentes son toda estructura vial destinada al cruce de algún accidente geográfico, como ríos, vías férreas, depresiones, carreteras, entre otros. Las metodologías de diseño de puentes han evolucionado a lo largo del tiempo, donde inicialmente se realizaban colocando un tronco seguido de otro para poder cruzar una roca, para luego comenzar a apoyar estos troncos sobre rocas y piedras para cruzar ríos. Asimismo, fueron utilizando y evolucionando los tipos de puentes, como los colgantes y los tipos cantileveros, que han sido utilizados por diversos reyes en sus expediciones militares. Un gran ejemplo de ello es la civilización romana, quienes construyeron muchos puentes para lograr la expansión de sus imperios, de los cuales gran parte de ellos se encuentran y se mantienen en pie hoy en día. Visto de esta forma, los puentes han tenido una gran relevancia a lo largo de la historia en cuanto a la evolución de los imperios y su desarrollo. Actualmente cumplen con el mismo rol en el desarrollo urbanístico y protección de las ciudades. Claro ejemplo de ello está en las ciudades que se encuentran posicionadas en borde de los ríos como Ámsterdam, París, Chicago y el Cairo, que implementan el uso de puentes para el desarrollo urbanístico de la ciudad y desarrollarla conforme al crecimiento demográfico y expansión de la ciudad. Hacia un aspecto más nacional, podemos ubicar enormes puentes que son sinónimos de grandeza y progreso, como es el puente Rafael Urdaneta, que une la ciudad de Maracaibo y el estado Zulia con el resto del país. Y un poco más al sur encontramos los enormes puentes que cruzan el río Orinoco y unen el país con ciudades como Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. En el estado portuguesa, al igual que en el resto del país, donde su gran mayoría está ocupada por la cuenca del río Orinoco, son muchos los ríos y afluentes que lo componen. Muchos de ellos ya están ocupados por puentes que los cruzan. Sin embargo, el desarrollo experimentado en las zonas productoras que se encuentran un poco más aisladas ha incrementado el crecimiento de la red vial nacional para conectar con estos sitios de gran producción, como es el caso del caserío de Camburito, municipio de Araure del estado portugués, y aquellos otros caseríos con los que colinda y conecta. Dan origen hacia la siguiente problemática. Y hacia las siguientes problemáticas respondiendo el objetivo general, el cual corresponde al diseñar un puente ferroviario portuguesa ubicado en el caserío de Camburito, municipio de Araure, parroquia Araure, estado portuguesa, y los objetivos específicos corresponden a diagnosticar las condiciones actuales que se presentan en el área y el entorno de estudio. Calcular el puente sobre el río Portuguesa ubicado en el caserío de Camburito, municipio de Araure, estado portuguesa, y evaluar las facilidades técnicas, económicas y legal para el puente sobre el río Portuguesa. En cuanto a su justificación, responden una serie de preguntas relacionadas con el por qué, para qué y a qué beneficio. Principalmente existen puentes de todos los tamaños y dimensiones y ocupan su papel de evitar algunos obstáculos, conectando localidades y la mejoría de la calidad de vida, añadiendo el aporte en el crecimiento socioeconómico de los departamentos y municipios y ciudades que son conectados a través de ellos. Por lo tanto, se propone la alternativa de diseñar un puente sobre el río Portugués que conecte y cree una ruta de acceso hacia la zona alta del municipio de Araure, y en sentido contrario hacia las ciudades de Araure y Acarigua, ruta por la cual transitan una gran cantidad de productores agrícolas y cafetaleros, y los habitantes de la localidad, quienes al no poseer un puente para realizar el cruce, lo realizan de manera poco segura, y mencionando que en temporada de lluvia tienen que realizar rodeos para poder llegar a su destino. Por lo tanto, la principal finalidad es conectar el caserío Camburito con las fincas, granjas, potreros y otros caseríos cercanos, y aportar fluidez vehicular hacia el campo. De igual manera, se logrará generar nuevos ingresos y aumentos en la generación de empleo en la zona, fortaleciendo así la economía de los agricultores locales, ya que el traslado de los rubros que estos producen sería más seguro, rápido y más cercano hacia las principales ciudades. El cuarto capítulo corresponde al análisis de resultados obtenidos a través de las fases de diagnóstico establecidas por el Manual de Politécnico Santiago María, en la cual principalmente se establece la fase de diagnóstico es mediante aquella fase en la que se puede realizar una observación y diagnóstico para obtener información detallada sobre la situación actual que presenta el río Portuguesa y cómo se ven afectados los habitantes del sector, debido a la falta de un puente que permite el cruce del río. Principalmente se realizó una observación directa y al notar la falta del puente, donde
donde las personas cruzan el río en automóviles o atravesándolo el ancho de su cauce en forma de caminata o en estaciones de lluvia realizando rodeos, presentándose no solo un problema de paso vehicular, sino también una problemática de paso peatonal. Es de considerar que la actividad de la zona, ya que la zona es una zona agrícola o vía de paso para dirigirse hacia zonas cafetaleras del norte de Arabia, destacando el comercio agrícola de café, arroz y plata. De igual manera, se observó que el ancho del cauce correspondiente a unos 65,8 metros, y en temporadas de lluvia pueden ocurrir desbordamientos y este alcanza unos niveles máximos de altura correspondientes a los 4,8. Además, se realiza el levantamiento topográfico. Principalmente se realizan estudios previos para la previa realización del desarrollo del proyecto. Fueron realizados una serie de estudios, los cuales son presentes como unas bases de estudios para la propuesta, y donde se tomaron como resultados los siguientes análisis. Y las respuestas corresponden a lo que se ha diagnosticado. En cuanto al levantamiento topográfico, la zona estudiada del Caserío Tamborita, la parroquia Araure, corresponde geográficamente a la región natural de los llanos centrales y posee en su mayoría de superficie tal un 85% de tierras planas, además de presentar una pendiente de inclinación del 4%, que corresponde a las planicies aluviales de la subcuenca del río Acarigua, que están establecidas entre el 4 y el 10%. Todo esto se realizó a través de un estudio o una previsualización a través de la plataforma del Google Earth para trazar las poligonales. En cuanto a los estudios hidrológicos, a través de observaciones y diagnósticos, datos referenciales se toma en cuenta que el cauce del río es de 65,8 metros y un máximo nivel de aguas alcanzados de 4,8 metros en el periodo de lluvia. Por otra parte, se tiene conocimiento del régimen hidrológico y régimen pluviométrico de la región. Es decir, donde se ubique la propuesta son de importancia aquellos aportes que influyen en la utilidad y estabilidad de la propuesta. Se establece que en esta zona de estudio hay una precipitación anual de 1.188 milímetros por año, presentándose el valor máximo de 240 milímetros que corresponden a los meses de junio y julio, temporadas en las que hay una mayor precipitación en la zona. En cuanto al estudio del suelo, una vez que fueron observadas las características de la zona, se procede al conocimiento de las propiedades reales del terreno, mediante utilización de estudios de suelos referenciales, que se pudieron constar a través y para la propuesta, a través del organismo del Instituto Nacional de Tierra, INTA. Y a través de este se establecieron estudios geotécnicos y tomaron ciertos datos para proceder al diseño del puente, estudios de los cuales se figura el peso específico del terreno, la capacidad portante y la cohesión, además de incluir el tipo de suelo presente en esta zona, lo que corresponde a SO correspondiente al tipo de suelo o arenas densas. El puente de propuesta sobre río Portuguesa está ubicado en el municipio de Araure, específicamente entre las coordenadas de latitud, no sé. En cuanto a los estudios sísmicos, la actividad sísmica en esta zona principalmente están establecidas por los sistemas de fallas predominantes en Venezuela y que datan de un periodo cuaternario. Y el más presente en este caso es la falla de Boconó, y la cual se desprende a través de los Andes venezolanos por alrededor de 500 kilómetros. Desprende así a la subfalla de las fallas de las cuencas del Estado portugués, según la información de los datos que fueron propiciados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas. El área de estudios sísmicos se establece principalmente en una zona de peligro, de riesgo sísmico número 4, que corresponde al municipio del Estado portugués, identificado como una zona de peligro sísmico intermedio, que corresponde a una zona de arenas densas, en la cual arroja un coeficiente de aceleración horizontal de 0,25. De igual determinar el estudio del suelo en la forma espectral de esta es de S2, con un factor de corrección de 0,80, tomando la altura no mayor a 15 metros. Incluyendo el tipo de estructura dentro del grupo B2, es como que el tipo de estructura de edificación de uso público o privado, de baja ocupación, y que no exceden los límites establecidos por el grupo anterior. En este caso es un puente y genera un factor de importancia de acuerdo a la zonificación y tipo de estructura de 1. Al igual que el nivel de diseño N de 3 y su clasificación estructural corresponde al tipo 1, debido a que es una estructura de puentes en donde vigas y columnas funcionan bajo el mismo eje, y estas deben soportar y resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante aquellos eventos. Además de esto, se realiza un conteo vehicular, que según la ASTA establece y considera que los vehículos de diseño como P. Se establecieron principalmente a través de visualización los vehículos que por lo general se encuentran que realizan un mayor
tránsito en esta zona, estableciendo que son vehículos de 2 ejes a 4 ejes, y vehículos livianos y vehículos de consideración pesada. En el conteo vehicular se estableció los aspectos de análisis de un dato flujo vehicular y tomando en cuenta las horas del día, la semana y meses en el tránsito. El conteo vehicular se realizó acorde al momento en el que se realizó el conteo, y estos valores pueden variar correspondientes al día y el mes que se realiza. Tomando en cuenta el conteo se realizó durante 7 horas, establecido bajo el momento de la ASCO, se contabilizaron alrededor de 62 vehículos, que representan así el 100% de su totalidad, siendo de estos 11 vehículos de tipo pesado y 57 vehículos de tipo liviano. En cuanto a la fase alternativa de solución, a través de diagnóstico y evaluaciones, se obtuvieron que el tipo de puente es idóneo para la situación de un puente de concreto armado, considerando los factores de humedad y el nivel de precipitación existente en la zona, como por utilizar un puente de estructura metálica, lo cual implica un alto costo de mantenimiento y por otros factores corrosivos, lo cual es idóneo en la práctica y realización de un puente de estudio en concreto armado, en lo cual se implica el transporte de los materiales, la construcción, incluyendo maquinaria y elementos estructurales pesados, considerando que muchos de estos elementos son prefabricados e implican un costo accesible. Se puede mencionar que el puente calculado por una longitud de 66 metros, con las características estructurales, un tablero de 0,25 metros de espesor y un ancho de tablero de 9,4 metros. En cuanto a la fase de la propuesta, se establece que el caserío de Camburí, Estado Portuguesa, es un caserío ubicado al noreste de la ciudad de Aragua, exactamente a 12,31 kilómetros. Es una zona de producción agrícola y conectada por vías que conecta a varios caseríos de este mismo ambiente, que con el pasar de los años ha experimentado un crecimiento poblacional y desarrollo agrícola. Sin embargo, es de mencionar que el acceso vehicular y el sistema de red de vialidad para conexión de estos caseríos están en condiciones muy precarias. Y es de mencionar que no posee una vialidad adecuada y además no cuenta con puentes en condiciones de tránsito para carga pesada. Esta está establecida bajo aquellos alcances. El alcance principalmente se establece como el desarrollo del puente Cerratío Portuguesa a la altura del caserío Camino. Eso no es el alcance está delimitado principalmente porque se permite un desarrollo productivo de la actividad agrícola en el sector, permitiendo a aquellos agricultores el transporte de sus cultivos en la región y hacia el resto del territorio nacional, aportando así un crecimiento al mercado regional. Y además esto solventa aquella problemática local de la construcción de un puente para el paso cruce del río y para los habitantes del sur. Se encuentra delimitada principalmente por la realización de un proyecto que beneficiará a los habitantes que hacen bien en el caserío Camburí, además de beneficiar a todo aquel que haga uso de este cruce, ya sea vehicular o peatonal, a través del paso para peatones y aquellos agricultores que se dirigen hacia poblados y zonas productoras ubicadas más hacia el norte. En donde tenemos que la longitud del puente o la longitud del cauce en considerar es de 66 metros. Se establece un... En cuanto a la fase de desarrollo de la propuesta, se establece principalmente si se realiza el cálculo hidráulico del caudal del puente, teniendo en cuenta que la longitud del puente de la longitud del cauce es de 65,8 metros, y se establece un factor n para cauces no revestidos, y la altura relativa conforme al fondo más favorable es el 5,10 metros, estableciéndose cuotas mínimas de altura que corresponden entre 530,8 metros y 536 metros a la cuota más baja. Se establece el primer método racional utilizando la fórmula de Manning, en la cual se realiza el cálculo del caudal, el cual se utiliza la pendiente y la diferencia de altura del cauce. Se realiza el cálculo del radio hidráulico y el perímetro menor. Para obtener el cálculo del caudal es igual a el caudal del río es igual a 3.934,26 metros cúbicos sobre segundo. Aparte de esto, se realiza el cálculo de caudal adaptante para realizar una comparación entre los tipos de caudal, en la cual se utiliza la intensidad de las lluvias, principalmente, en la cual se establece la intensidad de lluvia de 244 milímetros por metro, y se multiplica por un factor del tiempo de condensación de 2,78, que establece 667,2 metros cúbicos en segundo.
para realizar el cálculo del caudal actual, en donde se toma como punto de referencia el coeficiente de correntía del terreno, a través de la tabla que establece el coeficiente mínimo de 0,10 y un coeficiente máximo de 0,30, utilizando el coeficiente máximo de 0,30 para zonas suburbanas, debido a que este es un caserío ubicado afuera de la ciudad. Estimando que el caudal actuante es igual a C al coeficiente de correntía obtenido a través de tabla por la intensidad por el área de obra, estableciendo así un caudal actuante de 84,067 metros cúbicos sobre segundo. Y se realiza una comparación de los caudales de estudio en la cual el caudal actuante es menor que el caudal del río, y cumpliendo con esta función. En cuanto al cálculo del puente, se establece aquí las especificaciones técnicas en la cual el puente tiene una longitud de 66 metros, una separación de viga de caras entre vigas de 2,60 metros, una cantidad de canales, número de canales 2, el ancho del canal de 3,70 metros y la capa de herramienta de 0,5 de 5 centímetros. Además, este poseerá barandas prefabricadas de una altura de 0,70 metros y base de baranda de 0,45 metros, incluyendo el acceso peatonal o crucería de acceso peatonal para establecer el caminería o cruce personal seguro de aquellos peatones que hagan crucería, utilizando una base de baranda de un ancho de la acera de 0,75 metros. A través de estos datos se estima el ancho del puente, ubicándolo con un ancho de 9,40 metros. Se realiza la determinación de luces, a través donde LC se establece la longitud máxima de luces es de 12 metros. Se realiza un cálculo entre la longitud total del puente y la longitud de LC, la cual entre 66,2 da 5,5. Se establece el número de apoyos utilizando la tabla, la cantidad de estribos y pilas de piloto, considerando que la cantidad de apoyos es 6 más 1 por norma, se establece a 7, evaluando 2 de estos como estribos y 5 como pilas de piloto. Realizando el predimensionado de la viga, en el cual se establece el número de vigas, que sería el ancho del puente menos 2 entre la separación de vigas, que da un total para 4 vigas en el sentido longitudinal del puente. Y se realiza el cálculo de volados en sentido transversal, que da un valor de 0,84. Se estima principalmente que el espesor de losa, debido a que los voladizos establece un factor criterio de norma para losas apoyadas en elementos estructurales, no debe ser mayor se establece dentro de 0 mayor, se establece dentro de 0,30 centímetros, según la fórmula de S más 3 entre 30, dando así como valor 0,18,66 metros, mayorando esto a 0,96. Sin embargo, tomando en cuenta de que en los voladizos están soportadas las barreras, se toma en cuenta su peso y se unifica el espesor de la losa a 0,25 metros. En cuanto para los factores de diseño de losa, se establece principalmente el análisis de carga permanente, en el cual se utiliza el peso propio de la losa, el peso de las barreras, el peso de la capa de herramienta y el peso de las aceras. A través del método de los transmomentos se establecen los valores de cada momento, realizándolos así entre tramos en sentido longitudinal, ubicando los tramos A, B y C, los tramos ABC y el tramo BCD, para obtener el valor de MC, correspondiente a 10.339,2 kilogramos por metro. En otro sentido, se toma el tramo EFG y el tramo DEF para obtener el valor de ME, el cual es equivalente a 11.455,36 kilogramos por metro. Luego, estos datos son sustituidos correspondientemente en cada tramo faltante, sustituyendo así en el tramo CDE, en el tramo BCD y en el tramo DEF para obtener los valores de MD, de MB y ME. En el diagrama de corte y momento se puede apreciar el peso específico de la losa de tablero y las reacciones máximas obtenidas en este caso. La reacción máxima ocurrente en este caso sería en el apoyo E con 9.728,879, presentando así como la reacción máxima presentada en este caso. Y el momento máximo ocurrente en el tramo AB de 11.531,738. De igualmente, este proceso fue realizado en el sentido tanto longitudinal como transversal del puente. En este caso se presenta el diagrama de corte y momento de la losa en sentido transversal, considerando igual el mismo peso de losa de tablero. Sin embargo, en este caso se realiza la puntualización de aquellas cargas que hacen efecto sobre ella, como sería la carga o peso transmitido por el peso de las barreras y la carga puntual establecida por el peso de las aceras.
correspondiente a estas de 487 kilogramos y 360 kilogramos, respectivamente. Optando así, dando como resultado así las reacciones más altas en las vigas, en los apoyos externos y en los internos, y en los internos realizando reacciones un poco de valor más bajo. En este caso, en los apoyos externos se toma 2.428,571 kilogramos y tomando un momento máximo de 234,206 kilogramos en el centro de la longitud del cuerpo. Además, se realiza un momento por carga variable, considerando aquí los valores o objetos que hacen cruce este puente. Principalmente se hace la realización de carga variable del tablero utilizando la separación de las vigas y el coeficiente de continuidad, un factor norma y las cargas favorables ofrecidas por los paneles de diseño. Estas cargas de factor de diseño fueron utilizadas a través de una tabla de pesos y medidas, utilizada a través del manual del ASCO, en la cual se establecen los principales, y a través de la observación realizada en el conteo vehicular se establecen tres tipos de vehículos, los cuales hacen el mayor cruce en este sentido, que sería el C2, el T2S1 y el B2, correspondientes a camiones de carga pesada y buses, principalmente donde sus ejes o puntos más o puntual máxima corresponden a 7.000 kilos y a 11.000 kilos. Realizando un momento de carga variable en el tablero, se establece que el MSB se realiza una carga mayorada del canal de diseño, en la cual estos 7.000 kilogramos se multiplican por un factor norma y por el coeficiente de continuidad, dando una factor mayoración de la carga mayorada de concentración del canal de diseño, de 8.736 kilogramos. Además, se calcula el factor de impacto. Este debe establecer o debe estar establecido o bajo un criterio menor a 0,30, en el cual en este caso cumple con la condición. Entonces, dando así el MC o momento por carga viva de 2,6 correspondiente a la separación de vigas entre 0,61, que es el factor de mayoración, y 9,74 el valor de MC. Dando así un total de 2.870,14 kilogramos o 2,87 toneladas. Además de esto, se realiza un momento último correspondiente a cada cual en los momentos tanto positivos como negativos, en el cual se multiplica por un factor de mayoración correspondientemente de cada uno. En el primer caso se establece el momento negativo de 1,20 por 5.624,309 correspondiente a la reacción o momento por carga permanente, y por 1,60 por 2.870,14 resultado obtenido anterior en el momento por carga variable en el tablero, dando un resultado así de 5.229,395 kilogramos por metro. De igual manera, este se realizó en el momento positivo, en este caso dando un valor de 4.873,27 kilogramos por metro. Además, se realiza un chequeo de la altura útil de las dimensiones de este valor, para saber si este establece o cumple o no dentro de los requisitos establecidos. Donde se establece que D es igual a la raíz del MU por 100 entre el factor por F sub C por la base del tablero. Y chequeando con el espesor de losa. Se establece que D es igual a, el espesor de losa debe ser igual a D más el recubrimiento. En este caso, el factor D, como fue anterior mencionado, de un valor de 10,56 centímetros, más 5 centímetros de recubrimiento, dando así un valor de 15,56 centímetros, lo que cumple dentro del parámetro establecido de 25 centímetros del espesor de losa. En cuanto al cálculo de los aceros de refuerzo, se realizan aceros de refuerzo en el sentido perpendicular al tráfico, donde se utiliza el factor MU correspondiente al valor actuante mayor obtenido en el sentido negativo, que fue 5.269,395 kilogramos. Además, utilizar un recubrimiento de 5 centímetros y usando diámetro de barra de media pulgada. Además de calcular el ancho efectivo y el cálculo del acero de refuerzo, en el cual establece que el momento último entre 0,90 por el FY por D, que es el diámetro, entre dos veces, entre A entre dos veces. Además se realiza el cálculo de A, que sería el valor del área de acero, y la separación entre barras. En este caso, el número de barras se establece el número de barras entre la cantidad de acero, y se establece un uso de varillas de media pulgada cada 0,18. Se establece que el uso del acero máximo, según las disposiciones actuales del ASCO, para el procesamiento y construcción de puentes, eliminan este límite, y un acero mínimo, el cual debe ser una cantidad de acero que resiste el valor de momento crítico y 1.3 de MSE.
o momento crítico. En este caso, en el primer factor se realiza un cálculo de F sub C, que vendría siendo 201 por el valor de F sub C, que es igual a 31,78. Y se utiliza un factor S, que es el equivalente a la base por altura al cuadrado entre 6. En este caso, de 10,416 centímetros cuadrados. Cumpliendo así, el criterio 1 se multiplica el factor de MRC por el valor obtenido de 31,78 por 10,416, dando un valor de 3,64 toneladas. Y en el caso del criterio 2, en el cual es 1,33 por el momento último, se establece que 1,33 por el momento último, que dio un equivalente igual a 5,3 toneladas, se establece como 4,36 toneladas. Verificando así el valor del estado o la cantidad de cero dentro del área de tierra. Chequeando así un MU sobre un momento crítico. En este caso, 5,04 toneladas por metro es mayor o igual que 3,64 toneladas por metro obtenido en el valor de los criterios y chequeo de acero mínimo. Además de esto, se realiza un cálculo de acero por temperatura, en el cual se tiene en consideración el refuerzo para el acero de temperatura en sentido transversal a esto, en la cual se utilizará un acero mínimo de 2,33 utilizando varillas de torta pulgada, en donde la separación debe ser de 0,30 metros. Establecida dentro de una separación máxima, en la cual cumple, la separación máxima debe ser de 0,45 metros, cumpliendo esta dentro del valor de 0,30 metros. Y utilizando varillas de 3 octavos cada 0,5 metros. Además, el acero de repartición se establece como el porcentaje de acero de refuerzo. Es decir, se establece este valor donde la separación de cara y el esfuerzo de viga se toma 2,2 metros y donde 81,5% es mayor que 67%. Por ende, se utiliza un valor de corrección de 0,67. El acero de repartición es un porcentaje del acero de 0,77 por 5,12 que fue el área obtenida de acero, dando un valor de 3,43 centímetros cúbicos sobre metro, utilizando así varillas de media pulgada para una separación de 0,37 metros. Es decir, usando así las varillas de media pulgada cada 0,35 metros. En cuanto al cálculo de la viga longitudinal, la normativa de la ASCO establece que estas no deben de ser menor a un valor de 1,50 metros y no deben tener un valor menor de base de 0,80 metros. Estimando así el tridimensionado de la viga, se establece que la altura mínima de la viga se establece entre la longitud de cálculo por 2,75 entre eso, dando así un valor de 0,81 metros. Al ser un valor menor a la altura de 1,50 establecido por la normativa ASCO, se toma o se adopta el valor de 1,50. Igual en la base de viga se establece que la base de viga es igual a la altura de viga entre 3, dando un valor de 0,50. En este caso, el ser menor, se toma un valor de 0,80 metros de la altura, tomando así la base de viga de 0,80 metros. Además, se utiliza la separación de caras de la viga y la altura de los separadores y separación de los separadores, tomando la tabla en la cual la longitud total del puente determinará la cantidad de separadores que este tendrá. En este caso, el puente, al ser mayor de 66 metros, se considera que debe tener alrededor de 5 separadores, considerando 2 separadores externos y 3 separadores internos. Continuando con esto, se establece el corte de diagrama de corte y momento en la viga longitudinal, estableciendo así y se considera el peso propio de la viga y la reacción transmitida por el tablero. En este caso fue 1798 más los 2400 el peso propio de la viga, dando así un valor de un momento máximo de 75.474,522 y una reacción máxima de 25.158,174. Además de esto, es donde se debe considerar un factor también o factor de diseño, en el cual se establece el peso del diseño para determinar el factor rueda actuante sobre estas vigas longitudinales. Analizando el factor rueda, donde se establece el factor de Y1 y Y2 por las condiciones de la rueda actuante sobre la losa de tablero, donde se propone
la separación entre cada rueda, siendo esta dividida entre la separación de vigas. En este caso, el primer factor rueda se establece a 0,70 metros entre los 2,60 metros de separación de vigas, y el segundo factor a 1,85 metros, correspondiente a la distancia tomada desde el comienzo del puente hacia acá, es decir, desde la orilla del volado hacia el centro. Además, se considera un valor de impacto, el cual debe estar establecido dentro del 0,30 como valor mínimo, el cual cumple en este caso. Analizando el análisis por carga variable, se establece que el momento por carga variable es igual a el factor rueda mayorado por las condiciones de los 12 metros entre 2 por el factor rueda, dando así un valor de 44,66 toneladas, o es decir, o 44.647 kilogramos sobre. Calculando así el momento último de vida interna, en el cual se establece el momento último para realizar el chequeo de este realizar el chequeo de este y transmisión de vida, en el cual el valor de este es 1,30 por el momento de carga permanente por 5 tercios del momento de carga variable, dando un valor así de 169.584,728 kilogramos sobre metro. Y la carga por superficie de rodadura, tomando así una carga de 5.076 kilogramos sobre metro. Principalmente el cálculo de de refuerzo se realiza el cálculo de principal considerando los límites de resistencia. En este caso, el límite de resistencia 1, donde se considera que n es igual a 1, tomando en cuenta así el valor del momento total y el momento por la superficie de rodadura y momento por la carga variable. Multiplicando cada una de estas por un valor establecido en tabla de 1,25 por el momento total, 1,50 por la superficie de rodadura y 1,75 por el momento por carga variable, para obtener así un valor de 121.872,208 kilogramos, el cual cumple dentro del criterio del momento último por el momento crítico. En este caso, 162 toneladas es mayor que 3,17 toneladas, cumpliendo así con la condición y estableciendo el uso de 10 feet de 3/8 pulgadas a lo largo de la viga. En los elementos a compresión y atracción, y de igual manera, los aceros mínimos y aceros máximos deben ser calculados entre los criterios anteriormente mencionados, en el cual se establece el momento crítico, 1,1 por momento crítico y 1,1 por momento último, en el cual en este caso cumplen con sus acciones. Los aceros a compresión y tracción son calculados debido a la longitud de clase de compresión, donde se establece la longitud de clase de compresión del diámetro de la viga y 12 veces el diámetro de barra, y 12 veces el diámetro de barra, y tomando así la longitud de cálculo entre 16, optando así por tener el mayor valor en ambos casos, de 125 centímetros, para realizar el chequeo de altura último de la viga. En este caso se establece un valor de 59,90 centímetros, cumple por debajo de 125 centímetros. Cabe mencionar que el proceso para el cálculo de viga longitudinal se realizó tanto para la viga longitudinal interna como la externa. En este caso, el cálculo de viga longitudinal interna dio una reacción de 1.793,028 kilogramos, en la cual fue la realizada anteriormente para el cumplimiento de sus factores de MU sobre MCL. En el caso a la viga longitudinal externa se utilizará una carga concentrada o la carga de reacción distribuida sobre ese apoyo. En este caso sería de 2.426,571 kilogramos sobre esta viga, dando desenvolvimiento de los mismos procedimientos de calcular tanto acero mínimo como acero máximo, el acero de atracción y de compresión y el cálculo de los aceros de refuerzo correspondientes a este mismo método. En cuanto a los estribos de viga longitudinal, tanto interna como externa, se realizó el cálculo del momento máximo, en el cual el momento máximo de un valor en este caso de 34.683,426 kilogramos por la longitud. En este caso la longitud es de 6 metros entre 2, dando un valor de 104.050,274 kilogramos.
para así configurar o realizar el aporte al corte crítico. En este caso se establece que X es igual a C2. C es correspondiente al valor a la separación entre del inicio de la viga al punto donde del punto del corte crítico. En este caso es de un valor del punto crítico es de a los 1,50 metros del borde de la cara de la viga, para obtener así un valor de X total de 28.053.766 kilogramos. En cambio, el corte que resiste en concreto se realiza un 0,53 por F sub C por 80 centímetros por las dimensiones de la viga. En este caso, 838,033 kilogramos. Aplicándole a esto un factor de mayoración y utilizando un corte último en el cual se multiplicará el valor del factor de mayoración por el valor de Bx. En este caso, un total de 30.746,900 kilogramos. Y el corte que resiste el acero, realizando una comparación, en este caso, donde 30.746,927 es un valor menor a 800, es un valor que está por debajo de 838 kilogramos, dando así el factor de cumplimiento en esta condición. Además, se calcula la separación entre estos tribus, en el cual se considera el valor del esfuerzo crítico y el corte crítico que esté presente a unos 37,73 centímetros de separación entre cada uno, y la longitud de confinamiento de 300 centímetros. Y una separación de longitud en la separación de tribus en la zona de confinamiento se establece entre el diámetro entre 4, en la cual se establece 31,25 y 8 veces el diámetro de 4. Comparándolo con un valor de 30 centímetros como máximo, tomando así el valor mayor entre en donde se establece el valor menor entre en donde se establece que 15,24 es el valor menor correspondiente a 8 veces el diámetro de la barra utilizada. En este caso se utilizará phi de 3/4 pulgadas cada 15 centímetros. En cuanto a la conexión de los elementos estructurales, corresponden a los diafragmas y los elastómeros. Los elastómeros utilizan la reacción de la viga transversal, en la cual la reacción máxima de esta viga fue de 168,597,028 kg. El corte por el peso por la carga por superficie de rodadura y la carga por carga viva. En este caso sería el factor, dando una carga total de 195.597,0, donde se establece para un área requerida de la conexión de elementos estructurales como el elastómero. El elastómero, donde se establece que el peso total entre un factor de ángulo de 87 donde se establece de 87,9 kilogramos sobre centímetro cuadrado, donde un valor así de 1.225,22 centímetros. Y utilizando así el mismo ancho de la viga, en este caso la viga transversal tiene una dimensión, un ancho de 0,40, es igual a la W de esta, 0,40. Y decimos que el área requerida se refiere a la longitud, el L corresponde al área requerida entre B, en este caso 2225,22 entre los 40 centímetros de la base utilizada. En este caso fueron 55,73, adaptando así el valor de L a 60 metros, utilizando así un área de la conexión del elastómetro correspondiente a 60 por 40, un valor así de 2.400 centímetros cuadrados. Esto se establece un valor de acortamiento en el estado de de servicio, en lo cual se establecen los espesores referidos del elastómetro. Se considera que el elastómetro está constituido por unas capas tanto de concreto como de sunchos armados, en las cuales se establece el espesor mínimo de cada capa y cuántas capas debe estar conformadas. Tomando en cuenta que es un elastómero de dureza 60, se establece así. Para determinar el dimensionamiento de los elastómetros, se hace un acero referido del elastómetro, el cual se considera el grosor de la capa interior del elastómetro, considerando así, despejando la forma de la longitud por W, entre 2 veces el valor de SI para la longitud de entre, el cual cumple entre el factor de 7,5. El factor de 7,05 es un factor menor a 7,13 como ese. Este 7,3 se establece como en milímetros el espesor de la capa interior del elastómero. En cuanto al grosor de las capas exteriores, se considera que el H del espesor de las capas exteriores debe ser 0,7 veces el espesor de la capa interior, estableciendo así el espesor de la capa
inferior es de 1,70, 0,7 por 1,70 es 1,19 centímetros. Se adoptan 0,90, ya que este es un valor bastante alto, y se considera que el espesor, el espesor y grosor de la capa exterior es de 13,33. Considerando así el número de capas interiores, se establece que el número de capas interiores es igual a n por el espesor de capas interiores más 2 veces el espesor de capas de la capa exterior. Teniendo así, despejando n, se establece que 3,61 es igual a 4 capas interiores. Considerando así el espesor total del elastómero, teniendo en cuenta que este por dentro debe tener 4 capas interiores y 2 capas exteriores. Tomando así la altura total del dispositivo de 8,52 centímetros. En cuanto a los cálculos de estribo del puente, se considera que el estribo de puente será un estribo en concreto armado, determinado así el tridimensionado de una altura de 9 metros, y una base en la cual se considera a un medio de la altura o dos medios de la altura, considerando así un valor entre 4,50 y 6, entre 4,50 metros y 6 metros, adoptando un valor de la base de 6 metros. Se predimensiona el cimiento o dentellón, el cual se considera de 0,90 metros, y la longitud de punta y la longitud de talón correspondiente al estribo del puente, dando la longitud de punta de 2 metros y la longitud de talón de 3,10 metros. Y el espesor o el espesor del grosor de la pantalla se considera en un espesor mínimo y un espesor máximo, debido a que este tiene una pendiente inclinación. En la parte más baja tiene un espesor máximo de 0,90 metros y un grosor mínimo de 0,40 metros. Para determinar el peso propio del estribo y las cargas por el peso del terreno, se realiza un análisis en carga vertical, determinando así principalmente y repartiéndolo en figuras concentroides, teniendo en cuenta así un total de 12 figuras. De estas corresponden 7 figuras al peso propio del estribo, en la cual se considera el peso de 31.972 kilogramos sobre metro, o 31,93 toneladas, y determinando su centroide en tanto sentido tanto en el sentido de las X como en el sentido de las Y. De igual manera, las cargas por peso del terreno se consideran los elementos de relleno del terreno, en las cuales entran las figuras de la 8 a la 2, para un total de 5 figuras, y determinando el peso total del terreno sobre el que este estará relleno de 43.900 kilogramos sobre metro. Determinando así un resumen de cargas verticales que están sobre el terreno, como sería el peso total del terreno, el peso por la superficie de rodadura, el peso por el peso por cargas vivas actuantes y el peso por la presión lateral del terreno. Realizando así, además de esto, se deben realizar las cargas horizontales, como son el cálculo del empuje activo, en el cual se toman los ángulos de fricción interna y los ángulos de fricción entre suelo y muro, y los ángulos de inclinación entre muro auxiliado al terreno. En este se toma en cuenta el caso de la sobrecarga actuante o la carga viva. En este caso es DLS con un valor de 3.326,7 kilogramos sobre metro. Y la presión lateral del terreno con un equivalente de 24.950,025 kilogramos sobre metro. Además de determinar las cargas por acción sísmica, las cuales se determina la presión estática del terreno a través de las formas de los ángulos de fricción interna y ángulos de fricción entre suelo y muro, los coeficientes de aceleración vertical y los coeficientes de aceleración horizontal, en la cual se establece que la acción sísmica del terreno se establece de 32,29 toneladas, y la acción sísmica del terreno, o EQ del terreno actuante, es de 7,34 toneladas, y la fuerza de inercia del estribo, tomando en cuenta el peso y tamaño y dimensiones del estribo, con un valor de 22,75 toneladas. De igual manera, se debe realizar un cálculo al momento de volcamiento y empuje activo de tierra, empuje de sobrecarga, teniendo en cuenta estos factores como de 24,175 kilogramos sobre metro y el empuje de sobrecarga de 44.477 como 514 kilogramos, para un total de peso de sobrecarga de 29.904,084 kilogramos sobre metro, para establecer un factor de seguridad al volcamiento, el cual sería el momento de volcamiento entre el momento de empuje de tierra entre el momento de sobrecarga, el cual se establece un valor de 3,22, el cual cumple con el activo mayor a 1,50 establecido por Watt.
De igual forma, a este se le realizarán el cálculo de los aceros utilizando los mismos criterios de acero máximo y acero mínimo para la distribución de tanto en la pantalla como para el acero en la fundación de la zapata, ya sea superior o inferior a la zapata, utilizando los mismos criterios en el cual se establece el 1,33 del momento crítico y el 1,1 del momento actual, chequeando esto todos sus valores y determinando la cantidad de acero que debe corresponder a su eje. En cuanto al cálculo de las pilas, se establece la sobrecarga concentrada por superficie de rodador y los números de carga, y tomando en cuenta los esfuerzos críticos establecidos en la línea transversal. El esfuerzo crítico establecido en la línea transversal fue 168.597,028, como la reacción más alta, en la cual se le hace un cálculo de la fuerza de frenado para luego dividir esta fuerza de frenado por la cantidad de pilas. En este caso, este tendrá en sentido transversal 4 pilas en sentido transversal. Y su diseño de columna se analiza a través de la reacción de liga transversal y el área de sección transversal, determinando un área de 90 centímetros de diámetro, utilizando pilas de 90 centímetros de diámetro y un área efectiva de 0,536 o 63,71,73 centímetros cuadrados, determinando de igual forma el peso de la pila, el cual debe ser una carga vertical de pila convertida con el peso total de las transmisiones de la carga transmitida a través de la viga transversal, tomando un total de peso de pila de 354.099,85 kilogramos. Al ser pila se debe practicar el cálculo por ejes T y si cumplen tanto en el sistema de pórtico, en el plano pórtico como en el plano transversal. Tomando los valores del factor K de la longitud efectiva que es exactamente. En el plano de pórtico tenemos que el factor K es de 1,2, tomando en cuenta el diámetro de la longitud de la pila entre el valor obtenido por el radio obtenido. En este caso cumple 32 sobre 22, cumpliendo con un factor de efectividad bastante amplio. Y en plano transversal se toma el mismo diámetro de 90 centímetros, en este caso el factor K por factor de longitud efectiva es un valor de 2,10, dando a cumplir entre 56 y un valor mayor que 20. El cálculo de acero de pila se tomará como referencia los aceros helicoidales y los aceros de esfuerzo longitudinal, en el cual se establece el porcentaje por el área del acero, utilizando así 12 barras de 1 pulgada de 60, que da para un total de área de acero de 61,1. Y el acero transversal de pila se preverá de estribos helicoidales de 3,8 octavos, donde el acero de esfuerzo transversal se dispondrá a lo largo de toda la longitud de la pila. Y se dirá que la longitud de esta es 45 veces el diámetro de la barra. 45 veces el diámetro de la barra da un valor a 45 centímetros sobre 30 centímetros. Por lo tanto, se toma el valor de 30 centímetros para una longitud de estribos helicoidales de refuerzo transversal. En cuanto a la resistencia de la pila, se toma un valor de 0,85 por norma por el factor un factor actuante de 0,85 y el F sub C. Además de incluir el FY y el acero transversal que debe incluir alrededor de la pila, para una carga total de pila que cumple de la carga de resistencia de pila es un equivalente a 1.029.360,89 kilogramos, siendo un factor cumple con el factor en el cual 102.900 cumple el factor de 354.099,85 kilogramos correspondientes a la carga admisible por pilote, debe ser comparada a la resistencia de diseño de pila. En este caso, pues de un valor de 1.029.360,89, cumpliendo con este. En cuanto al cálculo de pilote, se realiza la carga límite de fricción lateral, en el cual se establece la profundidad del pilote de 0,85 y un ángulo de fricción de pilote suelto, y el ángulo de fricción interna. En cuanto a la carga admisible del pilote, se establece que el PU de un valor que carga por límite de fricción lateral, o PU, dio un valor de 2.244.789,527 kilogramos, que el cual debe ser comparado con la carga admisible del pilote. En este caso, la carga admisible del pilote se establece o se define como el peso admisible, el cual es
el peso por la carga límite de fricción lateral entre 3, que en este caso sería la cantidad de pilotes actuales, para un valor de 748.263,175 kilogramos. Cabe destacar que para la realización de estos pilotes, por pilotaje debe cumplirse un factor alcance de 2 pilotes por línea de pilotaje, en la cual se multiplica este número de pilotes por el peso unitario, para dar un valor de 1.496.526,351 kilogramos, el cual cumple por sobre un factor mayor de 544 de 354.099,85 kilogramos. Para culminar, se realizaron los estudios de factibilidad técnica, factibilidad económica y factibilidad legal. En la parte de la factibilidad legal, a través del desarrollo y de la investigación, con el fin de determinar su factibilidad técnica, se llevaron a cabo varios estudios, como observaciones visuales para tener previsualizaciones del espacio en el que se desarrolla la propuesta, además de reforzarlo a través de estudios más complejos como levantamientos topográficos y estudios de suelo para conocer las características físicas y mecánicas del terreno. Todo esto estuvo bajo el tipo de investigación documental y los datos que se establecieron en las delimitaciones y modelaron la investigación hacia el cumplimiento de los objetivos, aplicando la ideología y metodología de desarrollo de la propuesta. El diseño del puente fue un desarrollo bajo criterios de seguridad y chequeos hacia diversos agentes actuantes sobre el tipo de estructura, como lo son las acciones del viento y acciones sísmicas. En este caso, donde el puente cruza sobre un río y los niveles y fuerzas de empuje del agua que este transporta, además de las cargas propias de la estructura y aquellas que son ocasionadas por el tráfico de vehículos y peatones. Al ser un puente concreto armado, está caracterizado por la resistencia de sus componentes y los elementos estructurales, y también por su alta resistencia a agentes climáticos y el bajo nivel de mantenimiento que este corresponde hacia cada uno de sus elementos estructurales. Dicho esto, se considera como satisfactorio los modelos y diseños y requerimientos establecidos en el desarrollo de la infraestructura, cumpliendo así con los objetivos de investigación. Por otra parte, en cambio, la factibilidad económica comprende el conocimiento de los gastos que implica el desarrollo y la ejecución de la obra, partiendo de aspectos como gastos de materiales y costos de maquinarias y equipos, incluyendo los equipos de seguridad de cada uno de los participantes en la ejecución, además del gasto profesional en cada una de sus fases de estudio, para sentar unas buenas bases, antes de proceder con el resto de la ejecución. Cada uno de estos representa un gasto monetario en el desarrollo del puente sobre el río Portugués, ubicado en el caserío de Camboyí, municipio del estado portugués. Es entendible que dentro del actual mercado los precios no están estables y por ende son utilizados precios referenciales cumpliendo con la factibilidad en cada objetivo. En cuanto a